Hoy Peter entra de afuera porque tiene una cita médica, pero a la misma vez también Ana está excusada porque tiene asuntos profesionales. Vamos a hablar un poquitito de dos notas que han dado muchísimo que hablar en el fin de semana en las redes. Y es la costumbre esta de meter la política ya en todos los actos culturales donde hay jóvenes. Y me refiero a Cultura Profética, que pone un discurso revolucionario de Eliezer Molina en su concierto, el que es obviamente recibido con agrado y muy bien recibido por la audiencia que es de jóvenes. Varias cosas. Cultura Profética ni Eliezer Molina son entes del gobierno, tienen perfecto derecho a hacer lo que quieran y a hacer el espectáculo que quieran, y aquellos que van saben. Pero esto es parte del diseño del socialismo independentista, de llegarle e ir enamorando a los jóvenes, y ha sido un diseño en extremo exitoso. Tan es así que suben de 3% que eran hace 8 años o 10 años atrás en las elecciones, suben a 28%. Y la segunda nota que tengo es una que dio Foro Noticioso, es el único medio que lo reportó. Puerto Rico celebró en uno de los centros el primer congreso ecosocialista con académicos bien lleno, bastante exitoso, y nuevamente es un ejemplo de cómo poco a poco, diariamente, hay una penetración, un trabajo diario de organización de lo que es enseñanza con la juventud, y eso ha resultado en enormes beneficios. Empiezo contigo, Ferdinand, que fuiste el que me enviaste yo no había visto esa historia. Las dos historias las cogemos juntas. Mira, antes que todo, buenas tardes a ti, Luis, y a la audiencia que sintoniza tu programa, al amigo Peter que está con nosotros por la vía telefónica. Mira, Luis, en relación al uso o la presencia del señor Eliezer Molina en actividades artísticas y multitudinarias, particularmente como reseña en este fin de semana en el concierto de Cultura Profética, no debe sorprender a nadie. Ese grupo en particular, ese grupo musical en particular, siempre ha sido bastante abierto, ¿verdad?, en cuanto a lo que son las preferencias políticas o sociales que tienen y que promueven. Pero también recientemente en el teatro, ¿verdad?, en el teatro breve, lo que conocen como Noche de Jeva, entiendo que utilizaron un video también de Eliezer. O sea que el trabajo de campo, y yo creo que lo interesante de esto es el asunto de ocupar el espacio desde el punto de vista de los artistas. En el cuatrienio anterior recuerdo ver a una tal con Calle 13, me parece que en ciertas instancias inclusive la figura es de Dalmau, pero me resulta curioso que en este cuatrienio el darling, ¿verdad?, o la persona que están utilizando es al señor Molina. Claro, de nuevo, estamos hablando de personas de corte independentista. A mí no me sorprende como dije, con que ocurra esto en un concierto de Cultura Profética, quizás en lo de teatro breve, con un poquito, ¿verdad?, con lo de Noche de Jeva, es un poquito sorprendente, porque nunca habían sido así tan straightforward, que sí tienen una crítica social de corte de izquierda, pero igual por lo menos conozco, ¿verdad?, la gente estadista que fue a ese de esto en particular, que no esperaban algo así. Eso fue uno de los turn off, y en cierto modo lo que por lo menos de las críticas que yo he escuchado de ese nuevo teatro, o esa nueva, ¿verdad?, versión del grupo de ellos, es que no ha gustado, no ha pegado como los demás, precisamente, ¿verdad?, por entrar, como tú dices, más de lleno a la política partidista. Una cuestión es la crítica social. Aquí hemos tenido toda la vida los rayos gamma, whatever, pero y el que lo ve y se expone a ellos sabe, ¿verdad?, por dónde viene el tiro. Otra cosa es la utilización de espacios
que la gente espera o piensa que son neutrales para entrar a esa discusión, pues eso al final del día los mueve. Y en cuanto a lo de la nota que habla de ese congreso o simposio socialista, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Aquí el propósito ulterior de los movimientos de izquierda y que usualmente utilizan, ¿verdad?, el patriotismo o el sentimiento patriota / independentista de cierto sector muy pequeño del pueblo, es que el fin último es llegar aquí a un comunismo y socialismo, y a esta gente le molesta que uno hable y mencione y siempre caracteriza lo que uno dice de que los estadistas solo hablan de Cuba y Venezuela, pero es que esos son los ejemplos que hay que usar, porque la gente tiene que entender que al final del día esa gente de esos pueblos que se mencionan no esperaban que les cayera el comunismo y el socialismo en sus pueblos, simplemente ¿verdad?, buscaban un cambio de gobierno, y cuando vinieron a abrir los ojos el cambio fue para lo peor. Y es lo que algunos líderes de estos grupos persiguen. Pero dicho sea de paso, aquí en Noti1 se está cubriendo una nota de reciente, lo vi hace unos minutos, en cuanto a que entre ellos mismos se pelean. Vi que Eliezer está cayéndole a cantazos a Natal y demás. Déjame ir con Peter. Peter, si esto se está repitiendo, es número uno, porque están más osados y saben que están más cerca de un triunfo, y número dos, porque es rentable, y número tres, porque es bien recibido, y pues, número cuatro, porque la juventud está cambiando rápidamente hacia ese discurso. Peter. Bueno, mira, yo vi a Cultura Profética, una entrevista que le hizo Molusco, y eso era fascinante, porque tenían una competencia a ver quién decía el disparate político más grande. Yo no le quito nada a Molusco, es un tremendo entertainer, etcétera, y esta gente son unos tremendos músicos de reggae, que implica que están arrebatados, porque si tú vas a oír reggae tienes que estar usando cannabis. Pero eso era un disparate tras otro, yo diablo, así que esto es lo que piensa esta gente. En el caso de Chichón de Piso, Ferdi tiene toda razón. Yo tiré en mi Twitter, PR Wolverine, él atacando a Alpo, le puso playerito de nombre, pero le cayó encima, pero a nivel ¿y qué pasa? Chichón de Piso got nothing to lose, tú sabes, él sacó 8%, 8,000 votos, y él anda por ahí insultando y amenazando a todo el que le entra en esa mente de niño que él tiene. Y claro, eso es taquillero, bro. Tú estás en un concierto, tú sabes, ya te fumaste 2 o 3, estás ahí gozando y sale ese tipo insultando y hablando las patrioterías que son de rigor y que viene usando el movimiento y que es un zurdo por décadas. Tú sabes, siempre suena chuchín. Por eso fue que Jacobo hace años atrás, de cafetín, ¿verdad? So, yo no que ahora pues Chichón le está tirando a Alpo. Sí me preocupa más ver los disparates que simplemente, y con una prensa colonial que no cuestiona nada de este tipo de cosas. Ahí es que está el problema. O sea, porque venir y decir, por ejemplo, que el supertubo pues fue faraónico, que no sirve para nada, pero por eso que estamos bebiendo bajo en el área este de la isla. ¿Cómo tú vas a decir que eso es un proyecto faraónico? ¿Cómo tú vas a decir que eso no sirve para nada? O sea, ese es el tipo de cosas que esta gente está repitiendo, y lo repite a sabiendas de que nadie les va a cuestionar. De hecho, si lo quieres ver de otro punto de vista, yo sé que vamos a tocar esto. Hoy la prensa estaba bien mansita con Muldrow allí, Muldrow. No preguntaron nada. Porque eso lo voy a discutir después, Peter. Vamos a tratar de mantener el orden. Mira, ahora, quiero discrepar contigo respetuosamente una cosa. El fenómeno de Juan Dalmau, no, lo predigo, o sea, esta es mi predicción, no se va a repetir. Juan Dalmau sacó 14%, el PIB sacó 3%. Mejor ejemplo lo puede tener que Adrián González en San Juan, se quedó colgado, 3%. O sea, que eso fue el fenómeno Juan Dalmau. Y eso no se va a repetir, particularmente después del papelón triste, patético y bochornoso que ha dado el PIB por las damas. No se va a dar. En el caso de Alpo, o sea, recuérdate que violencia comunista se vende como algo apolítico, o sea, que no tenemos posición sobre estatus. Sí la tienen.
tienen a los comunistas, a Bernabe, a Rivera La Seña y a la terrateniente de Humacao, Nogales, pero se venden, y entonces con una población que está molesta por las cosas que están pasando, pero no quieren tocar la enfermedad. O la enfermedad, usted sabe que lo que voy a decir, la enfermedad es la colonia. O sea, él jamás ha funcionado, y mientras estén bregando con los síntomas, pues jamás van a arreglar la enfermedad. Bueno, esa es una de las noticias que tenemos para discusión hoy y que obviamente quería tocar. Vamos a hablar un poquitito de Glenn Monroy, que esboza algo que yo he venido diciendo, pero de hecho eso lo decía yo hace 40 años y lo he venido diciendo 40 años, pero esto se ha regado como la pólvora. El 53% del electorado es estadista, pero solamente el 33% vota PNP. O sea, Glenn Monroy dice, yo soy estadista, pero no PNP. Obviamente hay un disgusto enorme y creciente con el PNP, y ese tema no existe en el PNP, es como si no existiera. Se llenan la cabeza diciendo, nosotros llenamos estadios, llenamos salones completos, nadie más lo puede hacer. Pero eso yo lo oía también con Rosselló, y lo oía también con Wanda Vázquez, y lo estoy oyendo con Pierluisi, y hay una cuestión de que se está decimando el partido. La gente se identifica como estadista, pero no como PNP. Ferdi. Mira, Luis, primero que nada, ¿verdad? Naturalmente los partidos políticos tienen que defender su gestión por cuestión política y cuando salen a los medios, ¿verdad? Defender lo que hacen y aglutinar su gente y crear avivamiento, y quizás, ¿verdad? Esas expresiones como las que señala es parte de ese avivamiento. Ahora bien, ciertamente hay una sola ciencia perfecta, y es la matemática. Y evidentemente hay un desfase entre lo que es el movimiento estadista en Puerto Rico versus los que se identificaron como PNPs en las pasadas elecciones. Y hago esa hincapié en los que se identificaron como PNPs en las pasadas elecciones, porque ese es el número que ha variado en los pasados años, y ha variado al contrario de los números estadistas. El número de los estadistas identificados ha crecido, más sin embargo, ¿verdad?, que ellos identificados como PNP ha disminuido. Pero Peter, yo creo que en parte trajo un punto, aunque no lo mencionó sobre este tema, trajo un punto que influyó en ello. En las pasadas elecciones hubo personas que han votado toda la vida PNP o que se han identificado como PNP, que le dieron el voto a otros candidatos como Juan Dalmau, precisamente porque estos candidatos identificaron algunos nichos en el electorado que cliquearon, ¿verdad? O los motivaron a votar por ellos. Aquí no podemos olvidar que Pedro Pierluisi asumió la candidatura del Partido Nuevo Progresista con un partido que venía de la salida de un gobernador y una gobernadora sustituta en medio de básicamente de una pandemia, con las implicaciones y situaciones que hubo durante ese periodo. O sea, aquí nadie en Puerto Rico ponía a Pedro Pierluisi a ganar las elecciones, y sin embargo las ganó. Yo creo, ¿verdad?, que eso es evidente, que las expresiones como las de Glenn Monroy es un asunto que el partido tiene que evaluar. Aquí lo hemos discutido en muchísimos programas anteriormente, Luis, el hecho de que el PNP tiene que identificar las razones por las cuales ese 20% no se identifica como PNP, las que sean, y yo estoy seguro que habrán muchísimas. Eso no va a haber una que los amarre al 20%, pero tiene que hacerlo. Le quedan 2 años y medio de aquí a las elecciones para ello, y el partido depende, para su subsistencia, su sobrevivencia, identificarlo y al menos cuadrar con la mitad de ese 20%, es decir, atraer un 10% de nuevo al redil. Bueno, Peter, yo creo que Peter se nos fue. No se nos fue. Ok. Dime, Peter. A Glenn Monroy no le molestó coger chavo del PNP cuando hizo los jingles, o por lo menos sé que en la campaña del 12 él era el que hacía los jingles del PNP. Así que será estadista y coge chavo del PNP, pues debió haber puesto ese caveat. Mira, siguiendo lo que dice Ferdi,
no hay duda de que los dos partidos que han controlado a Puerto Rico los últimos 54 años han sufrido unas mermas significativas. Entonces tiene a Psiquitraques como Alpo Natal y Juan Dalmau, que por razones que no han estudiado en profundidad los dos partidos estos. Si las estudiaran, pues verían que la solución es relativamente fácil, ¿verdad? Y han cogido votos a tal punto de que los dos partidos estos pues terminaron en 65%, que es una cantidad más baja en su historia. Y podemos constatar que casi 250,000 de electores votaron por la estadidad, pero no por el PNP. Ok. ¿Qué significa todo esto? Que simplemente el PNP tiene que analizarse y ver por qué está pasando esto. Yo he visto al gobernador tratar de reunir a la juventud, está yendo por la isla, pero a la misma vez tienes una prensa que tiene una crítica constante. O sea, ¿te recuerdas de la última conferencia de prensa de Monroe? ¡Ey! Sí. ¿Y Pedro Pierluisi tiene que ver con esto? O sea, la gente sigue oyendo esto y sigue oyendo esto y lo oye repetitivamente. Y es el viejo dicho de Goebbels, tú sabes, todo lo que tienes que hacer es coger una mentira, repetirla suficientes veces y se convierte en la realidad. ¿Tú sabes lo que están regando ahora? Ahora lo que están regando, porque el más reciente es Bagnall, Puerto Rico es un sitio corrupto. Eso es lo que están regando a nivel nacional. He visto ya 3 notas y ahora 4 con Bagnall, que básicamente una en el New York Times, otra en MSNBC, repitiendo una serie de loqueras, pero como tú estás bregando con gente que viene de afuera, que no sabe mucho de aquí, se dejan llevar por esta gente que tiene una agenda. No, Bagnall vivió aquí, trabajó aquí, Bagnall conoce a Puerto Rico, y si habla de que Puerto Rico es corrupto, es precisamente porque eso va con su ideología y lo que él quiere para Puerto Rico. Como le acabo de decir por Twitter, compay, al lado de Luisiana, nosotros palidecemos, somos párvulos al lado de Luisiana. O sea, ahora, Bagnall viene aquí, conoce un grupo de gente, porque él hizo un documental, y en el documental la mitad de la gente con la que él hablaba era independentista, pero ¿cómo demonios pues claro, puede ser que él esté hablando de entiende, gente que son el 3% los está convirtiendo sí, en la pero mitad la de su mayoría programa? de los, Peter, la mayoría de los medios en Estados Unidos tienen reporteros puertorriqueños independentistas o americanos que le han trabajado la de eso y que son independentistas también. Eso es una realidad y así nos ven. Así que eso es lo que está pasando. Lo que Glenn dijo, volviendo al tema original, es una realidad. O sea, ya tú tienes 250,000 estadistas que no ven al PNP. Mi contestación a eso es: búsquenme un partido en Puerto Rico que en los últimos 30 años haya bregado con el tema del estatus. Por eso, ¿cuál es la contestación? La contestación es cero. O sea, si se creen que Victoria Comunista viene a hacerlo, wrong. El PIB, wrong. El PIB bendito, el PIB le pidió a Grijalva que no moviera el proyecto porque iba a ganar la estabilidad. Eso no, y en eso invito también a expandir este debate. Eso no resuelve el problema del PNP. O sea, el que tú digas que el PNP es el único estadista, sí es la verdad, pero eso no resuelve ni se dirige al problema de que todos los días hay más PNP que están apestados con el partido y dicen que son estadistas, pero no PNP. Y eso es algo que yo no oigo discutir en el partido. No lo discuten, no lo consideran. Y si ni tan siquiera lo consideran o lo reconocen, nunca van a poder resolver el problema. Sí, bueno, Luis, ese no es un tema que tú quieres ponerte con una prensa tan antiestadista como la que tenemos. Este no es un tema que tú quieres discutir. Tú lo discutes dentro del seno del partido. Este fin de semana es la convención del partido. Te garantizo que ese tema se va a tocar, de cómo tú traes para atrás a esos estadistas. Pero ponerte en la lengua del lacayo número 1 o de Chunky Fake News o de Leningrado, contra mano, es imposible. mira, Luis, hay una situación, y voy a poner un ejemplo que algunos dirán, ¿verdad? Pero
en las pasadas semanas yo he tenido la oportunidad de ir a muchos juegos del baloncesto, del playoff de baloncesto, de cara, ¿verdad?, la victoria de los Atléticos, pero en esos, Ay, en esos juegos, pues siempre se tocan los himnos al principio y demás, y la diferencia que uno nota de la manera que se toca o sea, que la gente interactúa cuando se toca nuestro himno nacional, me refiero al himno de Estados Unidos para los que todavía no entienden la diferencia, versus como se tocaba como la gente interactuaba hace 20, 30 años atrás, es del cielo a la tierra, Luis. O sea, por ejemplo, explícame. Porque no yo que soy de San Germán y que me crié en la cancha de San Germán, escuchar la gente de San Germán cantando ese himno con la misma fuerza que cantaron el himno de Puerto Rico, para un pueblo que es históricamente del Partido Popular y demás, es sorprendente. Porque lo mismo, la estadía ganó por 1%. Y lo mismo ocurre, lo vi en Arecibo, en Bayamón, en Santurce. O sea, que es una cuestión a nivel isla y ciertamente pues eso es lo que se refleja en los números. Pero me parece, ¿verdad?, que todavía la gente, y un poco entrando a lo que tú estabas diciendo, de que eso no, el hecho de que el PNP sea el único partido que defiende la estadidad no significa que van a votar por el PNP. Yo creo que lo que tiene el trabajo del PNP es identificar qué es lo que quiere escuchar ese 20% del electorado para que entren al PNP. Y de nuevo, no va a ser, ese 20% no quieren el mismo, o sea, no es de la misma forma que le vas a hablar a ellos. Pero, sí, pero no es el 20% del electorado, es el 40% de los estadistas. O bueno, o el 40% de los estadistas, sí, ciertamente. Déjame ir a la pausa y seguimos con esto y nos vamos a hablar cuando regresemos del caso de la Unión. Regrese, que tienes una cita médica buena. Oye, ese no es el elemento que hace unos meses atrás tenía la isla paralizada. Es el mismo. Porque y lo pintaron como un héroe y el tipo nos tenía que íbamos a tener que estar pagando, tú sabes, 10 pesos por un bollo de pan, porque créanme, el trigo no se crece en Puerto Rico, ¿ok? Simplemente, exacto. Yo tan pronto vi a Muldrow hablando y yo dije, diablo, esto es como On the Waterfront otra vez. Para el que no sepa, On the Waterfront, una película hace 70 años atrás con Marlon Brando. Famosamente le dice que el hermano es un mafioso y le dice al hermano, I could have been a contender. Y tiene que ver con el dominio del traqueteo en los muelles, y 70 años después estamos en las mismas. Eso es todo. Ahora, nuevamente sale a reducir. O sea, tú comparas esa conferencia de prensa de hoy con la de hace 2 semanas, que todo era, ¿y cuándo van a arrestar a Ricky? ¿Y cuándo van a arrestar? Aquí ahora, como fue uno de los paladines de ellos, calladitos, mansos. Mira, esto es un traqueteo que viene hace 17 años. Así que si dice que sacaron $1 millón, pues verdaderamente lo que estaban haciendo era como 50,000, o sea, que tenían 4,000, o sea, que esto, si lo quiero ver desde el punto de vista, es penny anti, pero el hecho es que nuevamente traqueteos laborales, pues la empresa extorsionando. Para eso fue que se hizo el RICO Act. Quiero que sepan que el RICO Act es bien complejo explicar cómo funciona, pero básicamente tú no tienes que probar un acto en particular contra alguien, tienes que demostrar que esas personas estaban todos actuando en coordinación, lo cual me imagino que no debe ser tan difícil. Simplemente es otro recordatorio más, y a estas personas la cobijan la presunción de inocencia, pero es otro recordatorio más que los líderes obreros, la mayor parte de ellos son honestos, están ahí para su matrícula, no están ahí para el resto de la isla, que lo digan es otra cosa, pero están ahí para su matrícula, y en el caso de estos tipos, como alegan los federales, no solamente la matrícula, sino para sus propios bolsillos. Bueno, Feli, ¿qué tú crees de esta situación? Mira, yo creo que esto es algo que demuestra una vez más que ninguno de nosotros puede generalizar o puntualizar que la corrupción es exclusiva de cierto grupo o componente de la sociedad. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo los líderes sindicales, que a mí no me extrañaría que
que si pasamos, por ejemplo, el verano del 19 o algo así, van a aparecer expresiones de esta gente criticando el gobierno y la corrupción, etcétera, estén pasando por esta situación. Y es que, ¿verdad?, la corrupción tiene distintas vertientes. O sea, aquí el que pide un beneficio que no le toca, el que recibe un reembolso que no le correspondía, el que no reporta todos los ingresos que genera, está cometiendo actos de corrupción. No es corrupción gubernamental, porque no es un empleado, probablemente no es un empleado de gobierno, pero no deja de ser corrupción, que al final del día tiene su impacto dentro de las arcas gubernamentales. Así que yo creo, ¿verdad?, que esta situación ciertamente es lamentable, que venga, ¿verdad?, de unas personas que al igual que los servidores públicos están llamados, ¿verdad?, a proteger o defender su matrícula, a abogar por los más necesitados, entiéndase en este punto en particular los empleados que pertenecen a esas uniones. Pero de nuevo, esto es otra situación que demuestra que no solamente a nivel de sociedad, sino particularmente a nivel de los medios de comunicación, que son los que han tratado, ¿verdad?, siempre de enfocar o por lo menos dirigir o matizar ciertos movimientos o partidos con la bandera de la corrupción, que esto no es un asunto que simplemente se limita a un grupo de la sociedad, sino que lamentablemente corrompe a básicamente todos los sectores de la sociedad. Bueno, Peter, el esquema aquí es un triple fraude, es un triple play. O sea, ponen un sobrecargo para bajar y cargar barcos. Número 2, utilizan ese dinero y lo desvían para su pecunio. 3, obviamente cometen fraude con el plan de médico de la Unión, y eso habrá de aumentar, y el plan de bienestar de los unionados. Aquí, en la medida en que aumenten los costos de los fletes, somos todos los paganos. En la medida en que se extorsione a los navieros, somos todos los paganos. Y lo peor del caso es que este es un caso donde el ultraje mayor es a los estibadores, a los propios miembros de la Unión. Igualito como, si prueban la alegación, igualito como René Lugo lo hacía la UIA hace 20 y pico años atrás. ¿Recuerda? Mismo Sí, claro. cuento, le estaba robando chavo a el tipo que logró que desertificaran a la Federación de Maestros, Delgado, no sé cómo se llamaba, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero mismo cuento, desfalcó el plan de salud de la Federación. O sea que parece que esto es algo donde las uniones, pues ya tú dices, diablo, pero ya es el tercero que hace lo mismo, alegadamente, ¿verdad? Si tú eliges a gente como esa y lo sigues eligiendo, pues ese es el resultado. Vas a tener a gente que te va a robar. Ahora, yo discrepo siempre de ti. Yo no creo que la solución es limitación de términos, porque mira, el Cano estaba en su segunda administración, Ángel Pérez, la primera vez que salía electo en una elección, el de Humacao, lo mismo. O sea, si viniste a robar, la limitación de términos no te va a afectar en nada. De hecho, yo soy de lo que creo que si le pones limitación de términos, entonces lo que tienes es un juego de sillas musicales, donde se sienta uno y se para el otro, y después se sienta el que estaba parado, se sienta y el otro se para. O sea, simplemente le corresponde, de la misma manera que el electorado tiene que escudriñar quién demonios son los que están corriendo y qué es lo que traen, y hay que escudriñarlos y empujarlos para asegurarnos de que no vengan con cuentos locos. Porque te voy a decir algo, yo le contesté a Ben, no, pero la realidad es que ya van 11 alcaldes que se han tumbado con alcaldes y exalcaldes que han acusado. Mano, son más de 10%. Eso es imposible. O sea, eso es total y completamente inaceptable. Y lo que demuestra es un patrón un patrón horrendo. Y aquí, quien único puede arreglarlo somos nosotros mismos. Y en particular, o sea, yo puedo mirarme a mí mismo y decirle, bueno, debo empezar a hacer los pares y a no cogerme la luz roja, ¿verdad? Como mínimo. Tú dices, ¿pero qué tiene que ver eso con corrupción? Es la misma cosa. Si tú no observas las leyes más mínimas
y de más sentido común, porque ¿por qué está ahí un pare? Porque ¿por qué tú te pares en esa intersección para que no choques a nadie? Y no observas eso, porque estamos esperando entonces que gente observe cosas que son de más gravedad. O sea, si no observa lo pequeño, también vas a observar lo grande. Yo creo que no, y eso es lo que vengo viendo aquí hace rato, así que aquí cada uno de nosotros tiene que inspeccionarse y decir en qué puedo mejorar. Porque lo que estamos viendo es bochornoso, ¿sabes? Eso de 11 alcaldes, ahora un líder obrero, que hace unos meses atrás lo estaban aplaudiendo como un tremendo líder. ¡Ey! Esto es para uno preocuparse, ¿sabes? Bueno, Peter, yo sé que tienes que ir a la cita ahora a las 2, así que you're home free, como dicen. Déjame seguir aquí con Ferdinand. Ferdi, gracias, Peter. Ferdi, vamos a hablar de Miguel Romero. Fíjate qué interesante. Él reconoce que hay el problema de la proliferación de los alquileres de corto plazo. Lo va a reglamentar, va a someter legislación a la Asamblea Municipal o a la Legislatura Municipal para que reglamente esto, pero sin embargo no le va a cobrar impuestos, porque él reconoce que muchas de las personas que generan ingresos, porque esto no es meramente para el viejo San Juan, esto es para todo San Juan, generan estos ingresos como un ingreso supletorio. Me parece que es muy buena idea del alcalde hacer lo que está haciendo, reglamentarlo, llevarlo a vistas públicas, pero sin que ello sea una excusa para cobrar más contribuciones al pueblo. Bueno, Luis, ahí tú ves la diferencia entre un alcalde que cree en el desarrollo económico y en el progreso y otros alcaldes que tan pronto tú le hablas o surge la necesidad de reglamentar algo, lo primero en que piensan es que cuánto van a cobrar o cuál va a ser la tarifa que van a imponer para atender el determinado asunto. Y yo creo, fíjate, San Juan no sería la primera ciudad en el mundo que tiene alguna regulación referente, ¿verdad?, a estos alquileres de corto plazo, que la mayor parte de la gente los conoce como los Airbnb. Pero tampoco nos podemos escapar que hay unas realidades económicas, particularmente. Yo creo que el alcalde dio en el clavo con esto de lo que son los ingresos suplementarios, pero yo voy un poquito más allá. Para algunas personas, principalmente aquellas personas que están en su edad de retiro, probablemente sea hasta el ingreso principal, Luis, porque al final del día no podemos olvidar que aquí, para mal o para bien, el activo más importante de la gran mayoría de los puertorriqueños es su casita o alguna propiedad inmueble que tenga, alguna casita que tenga en algún lugar, ya sea porque la heredó o compró una segunda propiedad en su momento que tenía capital para ello. Y la proliferación de este método de negocio ha permitido que generen unos ingresos que de otra manera no iban a poder generar, porque si bien es cierto que eso, vamos a usar como por ejemplo el viejo San Juan, hay muchas personas viven alquilado, no te digo yo ahora, históricamente, pero esas propiedades que anteriormente se usaban para alquileres a largo plazo, pues ahora la gente está aprovechando este boom del corto plazo para obtener un ingreso adicional. Yo no veo nada malo con ello y yo creo que el alcalde tampoco lo ve. Eso no significa que operen en el vacío, y yo creo que en esa dirección el alcalde va bien encaminado. Esperemos, ¿verdad?, ver finalmente cómo se da ese proceso, pero mi apreciación sobre el particular es que San Juan no va a ser la primera ciudad que vaya a tener algún tipo de reglamentación. De hecho, aquí ya en Puerto Rico, en Dorado, entiendo que ya la Asamblea Municipal aprobó algo a esos efectos, pero igual entiendo que rápido les petaron un tax, así que ciertamente, ¿verdad?, uno ve la diferencia en mentalidades. Una cosa es tú tener un tipo de negocio reglamentado y organizado, y otra es fíjate que color de ellos dejarle las puertas al desarrollo. Creo que fue en la calle Sol o la calle Luna, calle del Sol. Uh-huh. Se formó un lío porque los vecinos se quejaban de que un dueño de restaurante sacó un pedacito de lo que es la calle donde se estacionan los carros para poner un café al aire libre. Tú sabes que San Juan, contrario a las grandes ciudades del mundo, no tiene cafés al aire libre. De hecho, son muy pocos. Y metieron tanta presión que obligaron al alcalde a echar para atrás el permiso. Yo creo que esto es una buena oportunidad para que el alcalde identifique
distintas propiedades en lo que es el litoral, distintas propiedades en lo que es todo lo que es el puerto, que pueda haber una proliferación de cafés al aire libre enorme, y si tienen que coger un pedazo de calle, así lo hacen, para disfrutar como es la Plaza Mayor en Madrid, como es las grandes ciudades del mundo. Que de hecho debe de haber un movimiento, y los invito a todos ustedes, para pedir entre todos que el gobierno federal pase la puntilla al pueblo de Puerto Rico, lo que sean las facilidades donde estaba aduana, la Guardia Costanera, no la puntilla donde van los barcos, pero eso, para poder tener acceso a todo esto. ¿Qué tú crees? Mira, Luis, dejaste una ciudad ahí en Nueva York. Básicamente Claro. todos los restaurantes ahora mismo tienen una estación en la misma calle. No te hablo yo en la acera, porque aquí en Puerto Rico se da mucho que en la acera ponen 2 o 3 sillitas y demás, pero eso también interrumpe el paso de los peatones. Y en Nueva York se ha proliferado a partir, ¿verdad?, de la pandemia el establecimiento de mesas y básicamente han creado pequeños restaurancitos con madera y demás. Y mira el recinto sur, lo que es recinto sur frente a Fela, tú sabes, todo eso Sí, ha proliferado, claro. Hay que limpiarlo, hay que mejorarlo, a todo lo que da. Pero Totalmente ese es el tipo de cosas que debemos hacer. Totalmente de acuerdo. Yo lo que pienso es, ¿verdad?, que quizás atándolo un poco con lo de los Airbnb, que eso debe ser controlado y demás, porque ciertamente si vas a eliminar, eso no dejan de ser espacios de estacionamiento, y yo creo que en ese sentido algunos de los reclamos suenan válidos, pueden tener, ¿verdad?, derecho a ello, pero tampoco el hecho es cerrarnos a no poder hacerlo, sino cómo buscar las alternativas de resolverle a los que se afectarían. Si vamos a eliminar o si vamos a permitir ese tipo de establecimiento en esas áreas, que son estacionamientos que se eliminan, pues ¿dónde vamos a poner estacionamientos adicionales para que esa gente, para que la gente que reside allí pueda estacionarse, y los que visitan frecuentemente o con alguna regularidad? Yo creo que se puede hacer ordenadamente. Yo creo que hace falta esos espacios. Vivimos en un trópico, a la gente le gusta, ¿verdad?, al turista cuando viene, no le gusta que lo encierren en 4 paredes, quieren disfrutar del clima en Puerto Rico, y yo creo que ciertamente hacen falta muchísimos espacios como estos cafés afuera y demás. Mira lo que ha hecho el alcalde de Guaynabo. Expandió, duplicó el tablado, que es la visión originaria de su padre, ¿verdad? Mira, de hecho, yo voy a invitar al alcalde de Guaynabo a que haga lo propio, que empiece a expropiar y a comprar propiedades en el pueblo, cierre una de las calles que tiene el casco del pueblo de Guaynabo, es precioso, y lo convierta en un paseo gastronómico, y traiga emprendedores, ¿verdad? Que eso es lo que debiéramos estar haciendo en todos los pueblos. De hecho, Puerto Rico vive muy encerrado. Varios buenos spots ahí en esa área donde tú dices, deberían, ¿verdad?, haber muchos más, dada la gran población, ¿verdad?, el gran número de habitantes que tiene Guaynabo, y ciertamente lo que se ha hecho en el Tablado. Yo me recuerdo cuando empezó el primer negocio en el Tablado, eso era una boca de lobo porque nadie iba, y ahora eso está lleno, está mucho negocio exitoso. Ahora con los food trucks, lo que van a hacer con los food trucks, me parece que es un proyecto que no solamente hay que invitar al alcalde de Guaynabo a que lo expanda, sino que también alcaldes de otros municipios que miren lo que se está haciendo allí, para que emulen y tengan un buen desarrollo económico para sus pueblos. Mira, me escriben aquí y me dicen, es que con este calor endemoniado, sí, pero eso es en todas partes del mundo, y además la temperatura baja a los 70 en las noches. La gente le gusta estar afuera, le gusta no estar encerrado, y esa es parte de lo que hay. Aparte de que después entre los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, las noches son agradabilísimas. Tenemos que aprender a hacer vida afuera, no solamente adentro, y eso pues ayuda en cantidad. Pero fíjate otra cosa en esto, Ferdi, y es la velocidad con que el alcalde Romero reacciona a los líos.
Él los anticipa, les da, trata de dialogar con la gente. Fíjate, lo hizo con el lotecito eso del condado, lo hizo con las inundaciones, o ¿verdad? La entrada del mar en Ocean Park, lo hace aquí. O sea, este alcalde, yo no recuerdo, yo creo que desde Luisito Rivera yo no veía un alcalde que reaccionaba inmediatamente, tiene buen olfato político. No, estamos totalmente de acuerdo, y eso, ¿verdad? Al final del día lo que redunda es en el bienestar de los residentes del pueblo, pero igual hay otros, ya estos son municipios, ¿verdad?, que tienen un desarrollo económico por su volumen y su tamaño y demás, que pues es mayor a los demás, pero aquellos pequeños deben, y no es que piensen que estos alcaldes son sus maestros y demás, pero por lo menos deben mirar lo que se está haciendo y no necesariamente emularlo, pero buscar cómo atemperar eso a sus pueblos. Aquí ha habido pueblos donde han tratado de hacer desarrollos económicos que no han sido efectivos porque no han estado enfocados en lo que es la ventaja competitiva que tiene su pueblo. Aquí se han hecho hoteles en pueblos que realmente no son atractivos turísticamente, que tienen otros atractivos que nunca explotaron, y yo creo que en esa dirección es que se deben de mover mientras tengamos los 78 municipios, los otros municipios restantes que todavía no han podido, ¿verdad?, buscar o desarrollar una alternativa que sea sustentable. Es así. Bueno, mi gente, con esto hemos concluido. Hoy les cubrimos, déjenme ver, 12 noticias le cubrimos hoy. Y se las cubrimos la primera mitad, la segunda mitad. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Mañana venimos con nuestro panel. Va a estar, como siempre, Fernando Zambrana. Va a estar Javier Vega. Tony mañana también va de viaje, así que no sabemos si esté, pero contamos con él, por lo menos por teléfono. Así que gracias a todos. Por ahí viene Carmen Jové, viene Zulma Rosario, viene Quique, viene Falú. Disfruten de la programación de Noti1, acostúmbrese a aprenderlo a las 6 de la mañana, 5:30 cuando se despierte, y no lo apague hasta que se vaya a dormir. Esté con nosotros siempre, y ya lo sabe. Así que gracias a todos. Mañana seguimos con más de La Mirilla.